13 grados la temperatura en Río Cuarto. Maggie, abordamos un nuevo bloque que incorpora a nuestro compañero Marcelo Irastorza para seguir hablando de la situación del COVID-19 en Río Cuarto, con las vacunas, la falta de personal. Todo lo que sucede en las instituciones de salud y también la demanda social, lo que pasa también en los barrios. Le damos la bienvenida a Marcelo Irastorza. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Marce, buen día. Hola chicas, buen día. Estamos en un nuevo martes en el bloque político de actualidad del Puntal AM. Sí, con toda esta situación sanitaria, el tema de las camas. Ya llevamos, creo, el 83% de nivel de ocupación de camas, ¿no? A nivel provincial, exactamente, Marce. La semana pasada estábamos esperando llegar al famoso 80 para que se tomen las decisiones y ya estamos arriba del 83. Y hay un nivel del 100% de ocupación de camas ya en las clínicas de la ciudad. Están pidiendo los directivos de las clínicas a la gente, a los riocuartenses, que se cuiden, para que no se enfermen y para que no sean internados, porque si no va a explotar el sistema. Bueno, para hablar de esta situación estamos con el móvil, con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Lucas Stefanini. Buen día, doctor. Hola Marcelo, buen día. Doctor, ya llevamos más de 50.000, diríamos 51.000 y pico de personas vacunadas en la ciudad. Sí, exactamente, de las cuales casi 14.000 tienen la segunda dosis completada. Es una cifra importante, ¿no? Roza prácticamente el 30% de la población total, ¿no?, de la ciudad. Estamos en ese porcentaje, tal vez un poquito más arriba. Acordémonos que la población objetivo son los mayores de 18 años, ¿no es cierto? Claro. Así que sí, estamos un poquito por arriba del 30%. Y estamos manteniendo, doctor, el nivel de 10.000 vacunas por semana, porque hoy tengo entendido que terminan las AstraZeneca y están esperando las rusas. Exactamente, en el día de hoy se van a dar 1.760 del lote anterior, y para lo que son los días que siguen, nosotros todavía tenemos algunos remanentes que vamos a estar dando y esperando, entendemos nosotros, finales de esta semana que sigan llegando vacunas. ¿Se sabe cuántas podrían llegar a la ciudad de las 31.800 Sputnik que ya han llegado a la provincia de Córdoba? Tenemos información de que esas 31.000 no van a llegar a Río Cuarto, eso se van a dar en Córdoba. Nosotros esperamos del otro embarque que ha salido esta semana y que llegaría hoy, y de ese embarque sí estaríamos recibiendo el fin de semana. ¿Qué explicación nos puede dar, doctor, de algunos casos que hemos leído de personas que han recibido una doble vacunación, la primera dosis y la segunda, el caso de una enfermera que leíamos hace poquitas horas, y el de un médico, un jefe de guardia del hospital de Altagracia, y que se han muerto? ¿Mata la vacuna, doctor? Bueno, las vacunas en sí tienen un efecto de protección alto para evitar las formas graves y evitar la muerte. Ahora, ese efecto no es del 100%. Hay otros factores que pueden influir, obviamente, también, que tienen que ver con el huésped, que la persona que se enferma, y con el ambiente. En líneas generales, por uno lo que ha visto de los estudios de las vacunas, hay un porcentaje muy alto de protección, sobre todo para la muerte, pero que no llega a ser el 100%. Y ahí también hay que entender que muchos de estos estudios que se hacen en vacunas, cuando esas vacunas bajan al mundo real, le decimos nosotros, que es cuando se empiezan a dar a la población en general, a veces esos porcentajes pueden disminuir un poco. Claro. Pero eso no significa que las vacunas no sirvan. Claro. Ese no es el concepto, digamos. Es decir, que serían casos excepcionales, en algunos casos, digamos. ¿Cómo? Serían casos excepcionales, digo, para la gente, porque por ahí uno percibe que la gente se asusta y no se quiere vacunar, ¿no? No, ni hablar, son casos excepcionales que pueden darse, vuelvo a repetir, porque el porcentaje de que cubren a la posibilidad de muerte es muy alto, pero no es del 100%. Ahora, es mejor tener la vacuna que no tenerla, eso está clarísimo. Claro. Inclusive, estoy viendo que ustedes están pidiendo, el intendente, por ejemplo, ustedes mismos como funcionarios e infectólogos, que le están pidiendo a la gente que se anote, que se vacune, ¿no? ¿Hay alguna resistencia de personas que no quieren vacunarse? ¿Están percibiendo eso, doctor?
Yo la verdad lo percibo en algunos casos particulares, no creo que sea la generalidad. Piensa Marcelo que nunca Río Cuarto pudo vacunar más de 43.000 personas para una vacuna determinada, como fue el año pasado de la gripe, Claro. y este año ya llevamos 51.000 vacunas. O sea, en líneas generales yo creo que la sociedad de Río Cuarto es muy pro vacuna, por suerte. Puede haber algunos casos excepcionales. Lo que sí necesitamos es que la gente se anote por el CIDI para poder ser llamados y que les llegue el turno. Hay gente que todavía eso no lo ha hecho, entonces necesitamos que se anote y que rápidamente van a ser llamados. Y también que se respete, digamos, el turno, doctor, que no se aglomere la gente en el centro vacunatorio del polideportivo, que esperen a que les comunique el día, el horario, que respeten el horario, porque he visto que es muy ágil el procedimiento, es muy puntual, muy ágil, en media hora la gente ya está afuera. Sí, justamente esa agilidad la permite el respeto del horario de las personas. Claro. Nosotros sabemos que tenemos una cantidad de gente que tiene que vacunarse por hora, y respetando esa cantidad de gente, nosotros sabemos que se puede hacer ágil, rápido y sin riesgo para nadie. Nos pasa a veces que al inicio de la vacunación, cuando abrimos las puertas a nivel de las 8 de la mañana, y a veces también a la tarde cuando se reanuda, suele haber un poquito más de gente. Y en ese contexto se puede retrasar un poquito más. Entonces necesitamos que por favor la gente en ese sentido sea muy respetuosa del horario. Perfecto. ¿Qué nos puede decir, doctor, de la situación epidemiológica en la ciudad? Ayer vimos 23 casos, hay veces que hay picos de casi 300 casos, muy similares a los del año pasado. ¿Estamos en un amesetamiento o son excepcionalidades y la curva sigue ascendiendo? Mira, Marcelo, viste que siempre cuando nosotros hablamos de semana epidemiológica y tratamos de no hablar de días, porque un día no es el promedio semanal. Ahora, si vos me preguntás cómo vienen los casos, nosotros tuvimos un récord de casos hace 2 semanas atrás, desde que empezó la pandemia, con casi 1.200 casos semanales. Y ya a la semana esta que terminó el sábado pasado, los casos se amesetaron en ese número, ¿no? En 1.100 aproximadamente. Y en lo que vamos de esta semana, uno logra o visora un leve descenso. Ahora, muy leve, digamos, estamos en un nivel muy alto de casos diarios igualmente. Y esto hace, obviamente, meter una presión muy importante al sistema de salud. Que está en un momento muy complejo, con una ocupación de cama de terapia muy grande, con algunas clínicas, como decías vos antes, completos, trabajando a un nivel de lleno completo y con muchas veces saliendo un paciente y entrando el otro en el mismo momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, esperamos que en las próximas semanas con estas restricciones que estamos actualmente, baje un poco más rápido la cantidad de casos. ¿Se puede llegar a ese resultado, doctor, de que con estas restricciones que se han tomado en los últimos días, en las últimas semanas, se empiece a observar una merma o está complicada la situación sanitaria y puede que sigan avanzando o aumentando los casos? Yo espero que sigan en un leve descenso, pero esto no va a quitar la presión sobre el sistema sanitario, porque, como te decía, el nivel de casos es muy alto. Entonces, si nosotros bajamos de 1.200 a 900, 800 casos por semana, obviamente han bajado, pero el nivel sigue siendo muy alto y la cantidad de personas que requieren internación sigue siendo muy alto. Por ende, es muy importante aprovechar estas 2 semanas que tenemos de restricciones para poder darle un respiro al sistema sanitario, entendiendo que estas 2, 3, 4 semanas que siguen, el sistema se pasa a ir a este nivel de ocupación. No esperamos tampoco que empiece a descender de eso tan rápidamente tampoco. Lleva su tiempo. ¿Cuándo va a ser, doctor, el pico de esta segunda ola, a su entender, usted que entiende de estas cuestiones? Bueno, nosotros... a veces es muy difícil determinar cuándo va a ser el pico, y justamente nos damos cuenta cuando los casos empiezan a bajar y nos damos cuenta que esa semana epidemiológica que pasó fue la de más casos. Normalmente nosotros en el contexto de los brotes hemos tenido que duran entre 2 meses y medio y 3 meses aproximadamente, y que generalmente desde el inicio del brote a las 3, 4, 5 semanas generalmente se genera el pico desde donde empiezan a descender los casos. Algunos hablan, esta doctor, segunda ola ha tenido...
de la tercera Sí. semana de junio. Uno esperaría para mediados de este mes, o tal vez tercera semana de junio, que ya los casos empiecen a descender de manera más intensa, ¿sí? Y esperamos que estas próximas semanas todavía tengamos un alto nivel de casos semanales. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por sus palabras, por su tiempo. La situación sigue siendo compleja y, como usted dice, hay que seguirnos cuidando para darle un respiro al sistema de salud, para que no se atore, se colapse el sistema de camas críticas, que en algunas clínicas, según me han comentado directivos de sanatorios locales, ya han alcanzado el pico del 100% y algunas clínicas han extendido también sus terapias a las guardias. ¿Hola? Sí, le decía, doctor, que algunas clínicas han extendido sus terapias a las guardias, ¿no? En el afán de buscar más camas y de habilitar más lugares, ¿no? Han extendido las camas críticas a zonas de guardia o de shock rooms, que se le dice, con pacientes críticos en asistencia respiratoria mecánica, con toda la complejidad que eso conlleva. Y eso ha generado que bueno, el sistema sanitario se ha adaptado a lo que se necesita, con un esfuerzo enorme, no solamente esfuerzo económico, ¿no?, sino con un esfuerzo enorme de su personal, que en muchos casos sigue trabajando con un nivel de estrés muy grande, muchísimas horas. Y con un agotamiento también del personal de la salud, ¿no? Sí, con un cansancio que no ha tenido tampoco muchos meses de tranquilidad. Vos pensás que en Río Cuarto nunca dejamos de tener internados por COVID, claro. Desde agosto del año pasado, por ende llegamos en un momento donde el sistema está muy cansado, el personal está agotado y bueno, tenemos que hacer frente a esta segunda ola que está siendo peor que la primera, ¿no? Así que bueno, en ese contexto estamos. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por sus palabras y por su tiempo. Por favor, Marcelo, gracias a vos, un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, fueron las palabras del doctor Lucas Stefanini, quien es infectólogo, especialista en el tema y también subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Municipalidad de Río Cuarto. Stefanini nos decía que la situación está muy complicada, que se ha observado un leve descenso de los casos. Pero eso no quiere decir que los casos vayan a bajar de golpe. Hay que estar muy atentos porque en la semana anterior ha habido un pico, un récord de muchísimos casos que ha alcanzado prácticamente o ha rozado el récord del año pasado. Ahora hay como un amesetamiento de la curva ascendente, pero bueno, hay que esperar a ver qué va a suceder en los próximos días. Si los casos van a aumentar, porque, ojo, los infectólogos, los médicos, los especialistas dicen que en la tercera semana de junio, ya estamos transitando ese mes, va a ser la del pico de casos. Una vez que ocurre el pico, viene la curva descendente. Pero hay que cuidarse, hay que vacunarse y el que no está vacunado, inscribirse en el CIDI para obtener la vacunación. Los llaman desde la provincia, después los llaman desde la municipalidad, y de esa forma la persona puede concurrir al vacunatorio a vacunarse. Pero ojo también que una vez colocada la vacuna hay que seguir los procedimientos de protocolo biosanitario, hay que seguirse cuidando, hay que usar el barbijo, hay que tomar la distancia social de 2 metros, hay que respetar todas las cuestiones, todas las medidas que nos indican los especialistas, porque ya vieron, hubo casos de personas, de médicos, de profesionales que aún con la doble vacuna murieron. Esto no quiere decir que la vacuna mate, sino simplemente que, bueno, han tenido otros antecedentes o su sistema inmunológico ha sido débil y bueno, son excepcionalidades, pero hay que vacunarse y hay que cuidarse.